para ello les quisiera invitar a que vayan a la página virtual, del aula virtual del Instituto América. Y estoy compartiendo, si ustedes lo pueden ver, lo que es la página en sí. Y ya estamos en la semana 2. En la semana 1 estuvimos hablando sobre el lenguaje y sobre el origen del lenguaje, ¿recuerdan? Ya. Ahora, como hablamos de técnicas de comunicación como nombre de curso, cuando hablamos de técnica, en este caso, estamos hablando, es una palabra que significa dar pasos a seguir de la mejor manera correcta. Mejor dicho, todo lo que se tenga que hacer tiene una técnica. Hablemos del arte, ¿ya? Algo para que puedan entender lo que es técnica. Todos bailamos, pero algunos tienen técnicas de baile. ¿Por qué? Porque son los artistas del baile, ¿no? Los danzarines, los coreógrafos, saben bailar de una manera que cuando uno los ve, uno dice, wow, qué bonito que bailan. Porque hay una técnica de baile, ¿correcto? Igual en el canto, todos podemos cantar, pero muchos cantantes tienen su técnica de canto. Igual en la actuación podemos actuar, pero ahí los actores en sí tienen la técnica para hacer una muy buena actuación y el personaje salga natural y creíble. ¿Bien? Entonces, si entendemos la palabra técnica, ahora vayamos o agreguemos técnicas de comunicación. Entonces estamos hablando que para comunicarnos, o el arte de hablar, o el arte de comunicarnos entre los seres humanos, también se necesita una técnica, aunque todos hablamos. ¿Bien? Hace poco hubo un tema de discusión, ¿no? No sé si ustedes vieron las redes sociales o la televisión, de que decían que los ricos, llamémoslo así, hacen discriminación hacia los pobres por el tema de hablar y exigen que se hable tal vez como los ricos quieren, no parafraseando. Y es un tema de discusión, ¿no? Porque no hay discriminación en la forma de hablar, o en este caso en la comunicación del idioma español, porque hay que darle el buen uso al idioma. Hay que saber hablar bien. Y si, ejemplo, algunos dicen, ojalá haiga, y uno te corrige y uno te dice, no se dice haiga, se dice haya. Se dice ojalá, ojalá haya, ¿no? Entonces, eso no significa que se está discriminando, sino que se está diciendo cuál es la mejor forma, la correcta, la técnica correcta de cómo comunicarse. ¿Bien? Bueno, entrando ya al tema, el tema es la oratoria. Si ustedes descargan, vamos a hacer el descargo. Bien. ¿Sí se escucha bien? ¿Hasta ahora están entendiendo? ¿Correcto? Bien, ok. Entonces, vamos a leer un poco para después explicarles. Bien. Aquí hablamos sobre la oratoria. También es una técnica para comunicarse. Y en este caso, es una técnica para hablar bien frente a un público. No sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia en hablar frente a un público. Espero que sí. Ahora, supongamos que no lo hayas tenido. Eso no significa que te quedes así. Es importante que cada uno de nosotros tenga esa experiencia de hablar frente a un público. Ejemplo, ahorita, aunque es de manera virtual, yo estoy hablando frente a un público, que son ustedes. Tal vez aparentemente sea fácil porque estoy en mi casa, bien aquí acomodado, y frente a una cámara o a un micrófono, y hablo, y bueno, nadie me ve. Supuestamente yo siento o presiento que nadie me ve. Pero, de todas maneras, es un acto, es una técnica o es un arte, la oratoria, de hablar frente a un público, y lo estoy haciendo ahorita, aunque sea de manera virtual. Bien. Ahora, ¿por qué es importante? Porque ayuda a tu desarrollo personal.
porque te va a ayudar a tu desarrollo profesional. Ustedes se están formando como profesionales en lo que es la farmacia, o la enfermería, perdón, el laboratorio, la contabilidad, también acá hay alumnos. Y de todas maneras, vas a tener en algún momento de tu vida la gran oportunidad de hablar frente a un público. Y es necesario que te prepares y que tengas técnicas de cómo hablar frente a un público de la mejor manera. Ahora, como toda técnica, ya sea de arte o hasta de lo que es el lenguaje, porque también la comunicación es un arte también, se necesita práctica. Ejemplo, de los bailarines. Si tú tienes amistades o familiares, o has visto, ejemplo, en el Gran Show, cuando salía Gisela con sus espectáculos de baile, eh, tú habrás escuchado que ellos, para que ese día sábado se presenten y hagan un buen espectáculo, durante toda la semana se estaban preparando. Ahora, no se preparaban minutos, se preparaban horas, y algunos de ellos tal vez llegaban a 8, como si estuvieran trabajando. Y la verdad que es así, para que tú mejores una técnica y realmente se haga tuya y fluya, tiene que haber práctica. Y de la misma manera es la oratoria. La oratoria, entonces, viene a ser un arte para hablar frente a un público. Bien, vamos a leer. Dice, origen de la oratoria. Dice, la oratoria nació en Sicilia y se desarrolló fundamentalmente en Grecia, donde fue considerada un instrumento para alcanzar prestigio y poder político. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál fue la finalidad que nazca, que se origine la oratoria? Uno, como instrumento para alcanzar prestigio y poder político. Bien, vamos por ahí. Entonces, nació como un arma muy importante para la política y para aquellas personas que sean política y llegar al corazón de su público, tenían que utilizar una técnica, y es ahí donde nació la oratoria. Había unos profesionales llamados logógrafos que se encargaban de redactar discursos para los tribunales. El más famoso de esos logógrafos fue Lisias. Sin embargo, Sócrates creó una famosa escuela de oratoria en Atenas que tenía un concepto más amplio y patriótico de la misión del orador. ¿Cuál era? Dice, que debía ser un hombre, instruido y movido por altos ideales éticos a fin de garantizar el progreso del Estado. Bueno, aunque apareció con fines políticos, poco a poco fue madurando la idea y hubo hombres, en este caso como Sócrates, que al ver la oratoria como un arte muy importante para todo ser humano, vio o lo tomó más que todo para un concepto patriótico. Y ahí estamos hablando, ¿no?, que la misión del orador era altos ideales éticos. Bien, entonces, es como decir, si tú sabes hablar bien frente a un público, no lo utilices para persuadir, para tus fines propios, sino utilízalo para ayudar a otros. Ese es el fin, ¿no? Un ideal ético. Utilízalo como para motivar. Por eso actualmente, si tú buscas en YouTube motivadores o palabras motivacionales, vas a ver mucha cantidad de información en la cual muchos de ellos son coach, lo que ahora es el nombre más moderno para decir aquellos que son oradores motivacionales. Bien, sigamos. Bueno, me quedé ya en el Estado. Y en este caso era los ideales éticos para ayudar a que el Estado progrese, ¿no? Bien, sigamos. En este tipo de oratoria llegó a considerarse el mejor de su arte Demóstenes. Ahora, subrayen bien a este hombre, Demóstenes, porque es el reflejo de
una persona que, a pesar que pueda tener ciertas limitaciones en su vida, no fue obstáculo para lograr alcanzar sus sueños. Bien, vamos a leer un poco. Dice, Demóstenes fue considerado como el mejor representante griego del arte de la elocuencia. Bien, ahora, ahí estamos hablando que este hombre, ¿cómo decirte? Fue el padre de la oratoria. ¿Ya? Entonces, este hombre, padre de la oratoria. A ver, uno de nosotros tiene que afrontar en su debido momento. ¿Ya? Y ejemplo, yo como profesor, teniendo contacto con muchos alumnos a través de todo el tiempo de mi vida profesional, son muy pocos los que desean y se manifiestan bien, se desenvuelven bien frente a un público. La mayoría está con esa inseguridad del temor, tal vez del nerviosismo, de la vergüenza, y eso no es saludable, aunque es normal que todos nosotros ese temor, esos nervios, pero nosotros necesitamos y no hay forma de cómo afrontar y aprender la técnica de la oratoria si no es o tener la oportunidad de estar frente a un público. Por eso es que estas instituciones se piden mucho, ejemplo, a exponer, ¿no? Salga al frente a exponer. ¿Ya? Entonces, ahí uno puede ver si es que tiene desenvolvimiento o no tiene desenvolvimiento, y en la cual uno debería tal vez aconsejar como profesor cómo puede mejorar para que pueda ser más desenvuelto, hablar de una manera más natural, que pueda verse bien, ¿bien? Ahora, el tema está de que el consejo que le dé, y esto es lo que quiero llegar, es el alumno o cada uno de nosotros el que tiene que ver que es que tiene una limitación en esto de hablar frente a un público, pues ¿ya? Luchar para que cada vez sea mejor. Bien, entonces con esto, ¿qué les quiero decir? Que da cuenta cada vida o en su propia vida y ve que necesariamente lo tiene que sacar, esfuerza para superar esa limitación o ese obstáculo, ¿correcto? Entonces, cuando yo hablo, Demóstenes, este hombre tenía un problema. El problema era que él limitaba, por ejemplo, en hablar bien. Él era un tartamudo. Ahora, imagínate, Demóstenes, ¿ya? El padre de la oratoria fue tartamudo. ¿Ok? ¿Aló? ¿Ya? Abren el micrófono. Por favor, apaguen su micrófono. Apaguen su micrófono para que no interfiera. Bien, bueno, entonces, como les seguía diciendo, cuán importante es que la persona se dé cuenta de situaciones y decida mejorar. Ejemplo, muchos de ustedes deben tener familia, hermanitos, o hijos, adolescentes, o niños, ¿no? O niños que ya están en primaria, ejemplo. Y tú puedes ver ahí que es un poco tímido, no habla bien,
que no le gusta hablar, que tiene vergüenza. Entonces, uno puede decir, bueno, ya, ¿no? Ya se le pasará. Pero la verdad es que muchas veces ese niño necesita, en este caso son ustedes o somos nosotros, necesita una motivación de parte tuya para que ellos, bien, a ver, ahora, en este caso, entonces vuelvo a repetir. Vamos a leer. Dice, Demóstenes fue considerado como el mejor representante de la elocuencia. A ver, Profesor, no por se le favor. escucha bien. Sí, no se escucha bien, hay mucho ruido. Vamos a decirle. Profesor, no se le escucha a usted tampoco. Ahora sí. ¿Ahora qué? Ya, bien. Entonces vamos a continuar. Entonces, Demóstenes dice, pero su capacidad no fue fruto de la naturaleza. Entonces fue el padre de la oratoria, tuvo de la elocuencia, pero su fruto, su capacidad no fue fruto solamente de la naturaleza. O sea, no nació con ese don innato, ¿no? Como mucho, ¿no? Tal vez alguno de ustedes habla bonito, habla bien, ¿no? Y puede decir, wow, ¿no? Qué bonito que habla. En todo caso, pudo haber nacido así, ¿no? Con ese don. Como tú eras muchos niños por ahí, ¿no? Por tu barrio o en el colegio de tu niño, que desde chiquititos hablan bonitos, muy comunicativos contigo, un ejemplo. Entonces, ahí podemos decir que tal vez tiene un don innato, ¿no? Esa persona, ese niño, ¿no? Pero bueno, Demóstenes no tuvo ese privilegio, ¿no? No, dice esto, también del esfuerzo y de la superación. Entonces, él se tuvo que esforzar para superarse mismo, a sí mismo, ¿ok? Dice, según cuentan las tradiciones, Demóstenes tenía algunos defectos de habla. Era tartamudo y a su vez sonaba aguda y molesta. Mejor dicho, una voz especial también, ¿no? Un tono de voz muy particular molestaba. Dice, Esquines, otro orador ateniense y enemigo acérrimo de Demóstenes, se burlaba de sus dificultades y se refería a él con el apodo despectivo de Bátalo. ¿Qué estaba esa palabra? Martillador. Mejor dicho, con esto da a entender, pues, su voz era totalmente, ¿cómo les puedo decir? Molestosa, ¿no? Era como que un martillo así hace ruido, dice, y tal vez le podían, cállate, ¿no? ¿No? Porque ya su voz cuando habla irrita, ¿no? Ahora, además de estos inconvenientes, en sus primeras intervenciones públicas, también se le criticó el estilo duro y desagradable de sus frases. Miren, hay personas que hablan duro, ¿no? Y cuando hablan pareciera como que si estuvieran hiriendo, ¿no? O como si estuvieran tal vez ofendiendo a alguien, ¿no? Y uno le puede decir, oye, qué fuerte hablas, qué duro hablas. Y la persona puede decir, es que yo soy así, el carácter, ¿no? Pero la verdad de las verdades, eso tampoco no está bien.
porque para tener una técnica de hablar frente a un público, nosotros necesitamos saber hablar y que nuestras palabras no sean totalmente despectivas, humillantes, o en todo caso duras para quien nos escucha, ¿correcto? Es por eso que él, a ver, ¿qué defectos tenía? Demóstenes era tartamudo. Su voz era muy irritante. Tenía, bueno, enemigos de ellos, ¿no? Que le decían sus... Además, su estilo de hablar era duro, desagradable de sus fans. Bien duro y desagradable. Entonces, él, viendo esa realidad de superarse, dice, a todo esto se enfrentó Demóstenes con gran tesón y así lo hace notar el historiador Plutarco. Muy bien, vamos a continuar, ya más abajo, y vamos al concepto. Entonces, no, perdón, un poquito más arriba, ya, de Demóstenes, porque ahí yo quiero que ustedes lo vean, y hay un video en la página de aula virtual de la institución donde pueden ver un poco la historia de Demóstenes. Pero, ¿cómo lo superó? ¿Ya? ¿Cómo pudo él cambiar su tartamudez, su voz chirriona, su voz irritante, ¿no? Y tal vez sus palabras duras cuando él hablaba. ¿Ya? Una de las técnicas que él usó fue irse al mar. Ahí está el mar, ustedes saben que el ruido del mar es fuerte. Entonces él se ponía unas piedritas que encontraba ahí debajo de su lengua y comenzaba a esforzarse a tener la mejor forma de entonar las palabras y una mejor dicción. Y hablaba fuerte, ¿ya? Con tal, mejor dicho, trataba de hablar más fuerte que el ruido de las olas. Bien, entonces él de esa manera comenzaba a lograr superar sus dificultades, sus limitaciones a través de esa técnica. Es como que, ejemplo, ahora nos dicen, no sé si a ti te habrán dicho alguna vez, que es muy importante lapicero en la boca, ¿ya? Un lapicero en la boca y comenzar a tratar de hablar, sin que el lapicero se caiga de tu boca, obviamente, ¿no? Y tratar de que la gente que te escucha te entienda lo que tú digas con el lapicero. ¿Ya? Eso ayuda a que tú tengas mejor dicción. Y es bueno practicarlo, ¿verdad? En mi caso, de tanto en tanto yo lo practico para poder así tener la mejor dicción posible, ¿no? Bien, entonces eso es parte de lo que es Demóstenes. Hay un video que ustedes lo van a ver y bueno, aunque no le he puesto, pero voy a poner, ustedes hagan su debido análisis, un resumen del video que han visto, ¿ya? Muy bien, vamos a conocer la oratoria al arte de hablar con elocuencia. La oratoria pretende convencer de algo. La consiste en que con las razones que uno expresa oralmente, se induce, obliga a otro a creer o hacer una cosa. Es mejor dicho, también se le llama el arte del don. ¿Por qué de la persuasión? Porque a través de tu hablar, de tu oratoria, tú lo que quieres es inducir que la otra persona te crea o que haga algo que tú le dices. Por eso es que al inicio fue de manera política, su intención fue política, ¿no? Pero después Sócrates lo cambió, que la motivación sea más bien de ayuda,
de ética, que ayude a los demás. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Que no sea más, que sea más, mejor dicho, el uso de la oratoria para ayudar a las personas que con fines egoístas. Bien. Ahora, los buenos oradores deberían ser capaces de cambiar las emociones de sus oyentes. Solo informarlos. La oratoria puede ser una poderosa herramienta que se usa en propósitos tales como y ahí vemos, ¿no? La motivación, la influencia, persuasión, la información, la traducción o simplemente hasta para entretenimiento. ¿Bien? Muy bien, continuamos. Cualidades del buen orador. Tenemos 3 cualidades básicas. La primera, cualidad física. Tiene que ver con la apariencia personal. No significa que el orador debe ser una persona hermosa, sino que debe cumplir con una serie de pautas para resaltar su personalidad y que constituye una estética armoniosa ante de los demás. Para ello debe cuidar su aseo personal, su vestido, tener una actitud mental positiva, gozar de buena salud física y también psíquica. O sea, el buen orador, estamos hablando del buen orador, tiene que, bueno, tener un buen aseo personal, una buena forma de vestirse, una actitud, que eso ya depende ya de la esencia de la persona, una actitud mental positiva y también tener buena salud física y psíquica. Bien, ahora, cuando hablamos de psíquica, ahí ya les estamos hablando de aquel orador que tiene las mejores intenciones para con su público, porque puede haber, ¿no?, de la parte psíquica, oradores que tengan intenciones malévolas, ¿sí? Como se ha visto a líderes, ¿no?, ejemplo a nivel mundial, que a través de su elocuencia, a través de su persuasión, comenzaron a guiar a todo su pueblo por distintos caminos muy equivocados, ¿no?, que llegaron a destruirlos al final. Entonces, pero fueron muy buenos oradores, pero para lo malo. Bien, por eso hay que tener una buena salud psíquica. 2, cualidades intelectuales. Están relacionadas con la facultad para conocer, comprender y razonar. Estas cualidades son, ejemplo, tener buena memoria, imaginación, sensibilidad y, dice, y la iniciativa. Ahora, cuando hablo de sensibilidad, estoy hablando ahí de que, ejemplo, Demóstenes hablaba duro, ¿ya? Y algo que él tuvo que aprender es buscar, parafraseando, palabras sinónimas para hablar mejor. O en todo caso, también ser sensible a poder entender que con sus palabras puede dañar a otra persona. En todo caso, lo que ahora hablamos, hay que ser empático. Mejor dicho, si tú eres empático, tú te pondrás en el zapato de la otra persona. Si eres asertivo, también entenderás, ¿no?, de que tienes que utilizar la mejor forma para llegar a una persona. Ser sincero no significa decir las cosas así como se me venga en gana. No significa eso. Ser sincero significa dile las cosas a la persona, pero con prudencia y, si es posible, como se dice siempre, a solas. Pero esos sinceros que lo dicen las verdades a otras delante de todo el mundo sin importar nada, eso se le llama insolencia, no se llama sinceridad. ¿No? Y habrás escuchado a mucha gente que dice, pero yo soy sincero, yo se lo digo las cosas tal como son, no me importa quién esté. Ya, eso no es ser sincero, eso es ser insolente. Entonces la persona insolente dice las verdades a como sea. Y no importa dónde esté, con quién esté, cómo esté, el asunto que la suelta. Ese es ser insolente. ¿Bien? Muy bien.
Cualidad 3, cualidades morales. Son el conjunto de normas de comportamiento que debe cumplir el orador para que exista una conexión entre lo que predica y lo que hace. Algunas de estas cualidades son la honradez, la puntualidad, la sinceridad, la congruencia, la lealtad. Además, debe tener confianza en sí mismo, autoestima fuerte, debe tener pasión, energía, también, bueno, sinceridad, humor, persuasión y curiosidad intelectual. Vamos por el último. ¿Por qué el buen orador debe tener curiosidad intelectual? A ver, no sé si alguna vez te ha pasado, ejemplo, vamos con las chicas, que conoces a un muchacho, a un varón, ¿ya? Y no me van a negar si es que el hombre tiene facilidad de palabra y tiene buen tema de conversación, se vuelve interesante. En cambio, pueden haber personas, tanto hombres como mujeres, que no tienen nada de qué conversar. O lo que conversan o lo que hablan siempre es lo mismo. Tal vez, digamos, ¿te acuerdas o viste la novela? Y lo único que hablan es de la novela, pero no tiene otros temas de interés. Entonces, ahí podemos decir que esa persona no es curioso intelectual. La persona curiosa intelectual es la persona que investiga, que indaga, que averigua nuevas cosas, de acuerdo tal vez a lo que le interesa, a lo que le apasiona, como también tal vez a temas importantes que debe conocer, como ejemplo un poco de política, o un poco de economía, o un poco sobre lo que es los negocios, o un tema, no sé, de un interés de acuerdo a su carrera. Ejemplo, ahorita ustedes están en primer ciclo. El profesor puede estar dándoles temas. Ejemplo, yo estoy dando mi tema de la oratoria. Pero ya ustedes son los que deben curiosear un poco más sobre los temas que se les está dando y aprender. Eso significa ser un poco autodidacta. Ahora el Internet está en la mano de todos nosotros, ahora todo es virtual, ahora tú puedes estar buscando información, ve videos de YouTube, ejemplos de las historias o de lo que te interesa, ¿no? Hay bastante información también. También en las páginas en Google, también puedes buscar información. Hay que ser curioso intelectual. Ejemplo, yo soy bien curioso. Hay cosas que yo aprendo de acá metido en la computadora. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué el líder entonces, el buen orador necesita? Porque cuando va a hablar un tema, cuán importante es que tenga un conocimiento vasto y que así pueda, esa información que tiene, pueda ayudarle a dar, ejemplo, ilustraciones, ejemplos, casuística, puede ayudar a que pueda hacer hasta un chiste, una anécdota, ¿ya? Entonces, hasta un testimonio que pudo haber leído, todo eso ayuda a enriquecer el discurso que tú vas a dar. Bien, entonces es importante que tenga cualidades morales, que le guste, que le apasione. Por eso es que cuando alguien no tiene mucho de qué hablar, uno dice, oh, no, siempre habla lo mismo, no hay nada nuevo. Es porque esa persona no es curioso intelectual. Ahora hay que tener su humor, obviamente, no ser serios, ¿no? Por eso digo, ¿no? Muchas veces cuando uno va a dar un discurso y cuenta un chiste o saca una sonrisa, una risa del público, es porque sabe la técnica, sabe que con eso va a llegar a su público y es muy importante, ¿no? Los chistes, las anécdotas, los testimonios. ¿Cuán importantes son los testimonios? Bien, muy bien. Entonces hasta ahí ya vamos con lo que son las cualidades de un buen orador. Ahora, de aquí en adelante, creo que me falta ya poco tiempo, pero vamos a leer, si no lo terminamos,
lo leen en su casa y les voy a dejar de aquí una tarea de oratoria para la próxima clase. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Ya? Dice, técnicas correctas de presentación en público. Ahora, uno de los problemas con los que se suele enfrentar el orador es el saber cómo desplazarse hasta el escenario. Ahora, nosotros tal vez tenemos diferentes formas de caminar, de desplazarse de un lugar a otro. Pero una de las malas costumbres que podemos tener al caminar es caminar mirando el piso. ¿Ya? Es como si estuviéramos caminando buscando algo, ¿no? Entonces pareciera como que nos falta plata y caminamos buscando a ver si nos encontramos, si Diosito nos ayuda a encontrar un sol. ¿Ya? Entonces, esa es una mala manera de caminar. Siempre se camina mirando al frente. ¿Ya? Y de la misma manera, cuando ejemplo, uno es un orador, uno va a dar un discurso motivacional y está sentado en la silla y al frente está el maestro de ceremonia que te está presentando. Y en ese momento dice, bueno, y vamos a invitar al orador internacional. Ejemplo, voy a poner mi nombre, Eddie Romero, aplausos por favor. ¿Ya? Entonces yo tengo que pararme y caminar erguido, con actitud, como se dice, ¿no? Con la mirada al frente, y bueno, voy mirando, caminando hacia donde está el maestro de ceremonia, le estrecho la mano y listo, ¿no? El maestro de ceremonia se baja y soy yo el que tomo control del escenario o del púlpito que está al frente mío, donde yo puedo colocar mi hojita para que eso solamente me ayude, me sirva para alguna información que se me escape de la memoria y poder guiarme sobre la línea que yo debo exponer. No es para leerlo todo. Ejemplo, si alguna vez has expuesto en tu vida en un salón de clase y has puesto tu papelote y lo único que has hecho es leer, 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 leer y leer. Tú no has expuesto, tú has hecho lectura. ¿Ya? Entonces el profesor debería haberte dicho, muy bien, terminaste de leer, ya, ahora dime qué has entendido. Y es ahí donde muchos, es como si fuera un golpe contra la pared, porque dice, bueno, yo, a, o, y dice todas las vocales. ¿Por qué? Porque lo único que ha hecho es leer y cree que como tuvo el papelote, entonces con eso bastaba para exponer. Y no, lo que ha hecho es leer el papelote. Bien, lo que falta es exponer. ¿Qué significa? Es como, digámosle, un pequeño discurso sobre el tema que has leído. Es como lo que estoy haciendo ahorita. Leo un párrafo y lo explico. Bien, entonces, de esa manera. Ahora, obviamente, cuando uno va a dar un discurso, hay un papel en la cual hay unos apuntes, una estructura de inicio a fin de los puntos claves que tú quieres tratar. Y tal vez hay cierto resumen, llamémoslo así, ¿no?, de todo el tema a exponer, del discurso. Pero eso no significa que tengas que atraparte en el papel y bajar la mirada y leer, leer y leer. Tienes que mirar siempre al público, porque tú estás hablando o en todo caso estás leyendo para ellos, no para ti. Bien, ahora, ¿qué más dice? Vamos a continuar. Dice, a continuación daremos unas pautas a seguir en cada uno de estos momentos. Bien, 1. Tránsito inicial. Es el que se recorre desde su ubicación inicial para situarse en el escenario. En el momento de ser anunciado, debemos levantarnos de nuestro asiento y caminar con naturalidad hacia el escenario, con el cuerpo erguido y una sonrisa agradable, demostrando confianza y seguridad personal. Recuerda, ¿no? Seguridad personal. Ahora, con esto de seguridad, miren, todos tenemos nervios, ¿ya? Y siempre, hasta el más, no sé, experimentado, ¿ya? Ejemplo,
A mí me gusta mucho escuchar cuando en la televisión, ejemplo, artistas, bailarines, eh, actores de todo tipo, ¿ya? Antes de entrar o después de hacer su espectáculo, lo entrevistan y dice, uy, estuve nervioso. Y, dijo, y yo dentro de mí digo, wow, ¿no? Estuvo nervioso, pero no se notó. O en algunos casos sí se nota el nerviosismo, ¿no? Como en casos de concursos. Por ejemplo, cuando hubo eso de Yo Soy, no, bueno, ya no sé si habrá, y los chicos que iban a cantar, había el jurado, a muchos de ellos se les notaba el nerviosismo y a otros no. ¿Bien? Ahora, todos tenemos nervios, pero hay que saber controlarlos. Mientras más lo controlas, es mejor. Y ahí está, ¿no? Que no se te note que estás nervioso. Es lo mejor que puedes hacer. Bien. Ahora, este es un punto que en clase lo hacíamos y creo que lo van a tener que ustedes hacer grabado. Ustedes se van a grabar un video donde van a dar un discurso, ¿ya? Porque esto lo hacíamos en clase. En clase, ejemplo, si la clase era hoy, la siguiente semana, cada uno de los alumnos tenían que traer un discurso pequeño, de 5 minutos, y exponerlo, ¿no? Entonces, presentarlo como un orador. Y bueno, ¿no? Veíamos eh, las fallas en todo caso, ¿no? Pero mejor es, ¿no? Que, bueno, ahora que estamos en esta situación, que lo graben ustedes en video, eso va a ser la tarea, y al final les voy a hablar, pero ya les voy anticipando, en la cual se van a tener que grabar un discurso. Pero, ejemplo, aquí, como se dice, tú vas caminando hacia el escenario erguido, cuerpo erguido, con una sonrisa agradable. Algo que sí es importante, ¿no? Nunca demuestres seriedad. Siempre una sonrisa natural, tampoco no fingida, ¿no? ¿No? Una sonrisa natural, agradable, en la cual demuestres con tu sonrisa que estás cómodo, que, que esto, lo que vas a hacer, que es un discurso, es normal para ti, ¿no? Entonces, que ya tienes experiencia y que los nervios los sabes controlar. Bien. Muy bien, continuamos. Las miradas estarán fijas en nosotros, ¿ya? O sea, tú estás en tu púlpito y todos los que están abajo te van a estar viendo fijamente y vas a ver algunos que te miran con expresión o te miran sin expresión, te miran como si estuvieran mirando a la nada. Otros te miran ya como diciéndote, sí, ¿en qué momento vas a fallar? Otros te miran sonriéndose o burlándose, otros tú puedes mirarlos y ellos se están mirando a otro lado, o te miran, hay de todo. Pero a pesar de todo eso, cuando uno está frente a un público, tú tienes que superar todas esas miradas. Y esa superación está, hay una técnica para eso. La técnica está en que tú tienes que mirar al fondo a un punto fijo, no a una persona, sino al fondo, un punto fijo. Y según se dice, el público va a ver o va a creer o se va a confundir, entre comillas, de que estás mirándolo a él. ¿Sí? Ahora, obviamente es mirar un punto fijo, pero siempre pasar con tu mirada, pasar revista a todo el público que está a tu alrededor. Pero para que eviten los nervios y tal vez ese impacto visual, porque sí, hay un impacto visual de miradas, es muy importante mirar siempre a un punto fijo. Y lo más recomendable es al fondo de tu escenario. ¿Bien? Bueno, ubicación. Algo falta. Dice, las miradas estarán fijas en nosotros, pero no debemos bajar la mirada y debemos repetirnos palabras de ánimo que activen nuestra mentalidad positiva. A ver, esa parte, ¿ya? Mentalidad positiva. Y dice repetirnos palabras de ánimo. Miren, si tú alguna vez has sido vendedor de libros, un ejemplo, o vendedor de ese tipo,
creo que últimamente vi, bueno, el año pasado en este caso, ¿no? Vi grupos de jóvenes con su líder, de ejemplo de esos chips, de las telefonías que hay ahora, ¿ya? Y también vendedores de libros, que el líder les hace hablar fuerte, ejemplo, diciendo, sí se puede, ¿no? Y todos gritan fuerte, hablan fuerte, y todavía, aplausos, y todos aplauden. Uno a veces camina y los escucha y dice, no están locos. Uno puede pensar así, ¿no? ¿No? Y a veces uno dice, qué ridículo. Pero la verdad de las verdades es que el repetir palabras de ánimo, palabras positivas, fuerte, así que inunde el salón, hace que tu mente y hasta tu corazón se active de manera positiva. Todo lo contrario, di palabras negativas y vas a ser así. Es como que la persona que dice, vamos a hacer un proyecto, y antes de empezar, dices, no, no creo que se va a poder. Mejor dicho, todavía ni empiezas y ya te diste por vencido. Es igualito. Entonces, también es importante, ante todo discurso, que tú te repitas palabras de ánimo, y así, a voz fuerte, grítate en el espejo, sí se puede, o yo sí voy a poder. Ahora, una actitud ante mejor dicho, una técnica, más que actitud, una técnica para que tú hables frente a un público y realmente tu tema, aunque sea muy trivial, realmente llegue al corazón de las personas, es que tú también tengas una actitud positiva de decirte, eh, aunque este tema todos pueden saberlo, lo que yo les voy a decir, ellos no lo saben. O sea, lo que yo les voy a contar, lo que yo les voy a hablar, es mucho mejor de lo que ellos saben, o tal vez no lo saben, y yo les voy a enseñar. Esa es actitud. Ejemplo, como les decía a los alumnos anteriormente, vamos a hablar sobre el amor. No sé, ¿cuántos son acá? 15 o más. Ya, todos saben del amor. Y tal vez algunos son casados, ¿ya? Y tienen más años de experiencia. Ejemplo, yo soy casado, más años de experiencia que yo en el amor. Y otros tal vez tienen menos años de experiencia que yo. O algunos son solteros. Y tal vez esos solteros tienen más años de experiencia en temas de amor que yo. Pero a mí me toca hablar sobre el amor. Y yo se voy a estar pensando, qué vergüenza, hay personas que saben más que yo, o qué vergüenza, tal vez tengo menos experiencia que otros. Si vas a estar pensando así, ya pues, es como decir, ¿no? Ya antes de empezar, ya te sientes derrotado. En todo caso, tú tienes que poner en tu mente la actitud positiva de decir, lo que yo les voy a decir les va a ayudar. Ahora, yo sé en mi tema que voy a discursar más que los demás. Obviamente te tienes que preparar. Obviamente tiene que ser un tema que tú domines. No vaya a ser que quieras, ejemplo, a ver, querer hablar sobre los ovnis y no sabes ni siquiera pronunciarlo. Entonces ahí vas a fallar. Pero si te preparas, si sabes hacer bien las cosas, si investigas, si tienes, tal vez, hasta las posibles preguntas que te pueden hacer y tienes todo bien preparado, entonces tú sabes más que el público que te va a escuchar y tú les vas a enseñar. ¿Correcto? Eso es cuando dice, debemos repetirnos palabras de ánimo que activen nuestra mentalidad positiva. ¿Correcto? Bien, continuamos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Todo conforme, profesor. Todo Ok, bien, profe. ya, bacán. Muy bien. 2. Ubicación en el escenario. Bien. Obviamente, bueno, vamos a leer primero. Dice, el lugar correcto para situarnos en el escenario es en el centro de este, a no ser que haya alguien a espaldas del orador.
En este caso, nos situaremos a un costado, de forma que no demos la espalda a nadie. Mayormente, ejemplo en conferencias, no siempre hay personas detrás del orador, de la persona que va a hablar, y justo el púlpito está en el centro de todo el escenario. Mayormente eso se puede ver en algunas iglesias, ¿no? Algunas iglesias donde sí, la jerarquía de la iglesia está atrás y la persona que va a hablar está justo al centro. En este caso, se debería, la persona que está en el centro que va a hablar, que va a discursar, se coloque a un costado. Bien, es lo mejor. Ejemplo, estaba en este verano, si no me equivoco, estábamos dando unas clases de teatro a unos niños en el colegio de abogados. Y ellos tienen en su estrado, tienen unas sillas para la jerarquía. Y yo decía, ¿ahora qué hago? Porque si van a hacer teatro y la jerarquía se va a sentar ahí, va a dar toda la espalda a ellos, aunque no al público, pero a ellos. Pero hablando y conversando, ellos decidieron no sentarse ahí, ¿no? Tal vez por protocolo en algún momento, pero después se salieron y se pusieron en otros lados para poder presenciar el espectáculo. Entonces, es muy importante ver ese detalle, ¿no? No darle espalda al público, tanto los que están al frente tuyo, como si en caso hubiera alguien detrás de ti, ¿no? No se debe dar la espalda. ¿Bien? Otro dice, si hay instalado un atril, nos situaremos detrás de él y con las manos sobre la parte superior. Si hay un pedestal con micrófono detrás de él, con el micrófono a la altura de los labios, a 2 dedos de distancia, con el cuerpo erguido y sin sujetarlo. Ese es en caso tienes el micrófono con el pedestal, pero vas a estar quieto en el atril. Aunque está bien, ejemplo, en temas de oratoria y de discurso, cuando te toque en algún momento estar en un estrado y te pongan un atril y un micrófono comparante, eso te da una limitación de poder solamente hablar en ese lugar y no moverte de ahí. ¿Ya? Y bueno, está bien por formalismo, pero no conviene si en caso tienes mucho público, porque puede ser aburrido. Si en caso también vas a discursar, ejemplo, buen tiempo, ¿no? El ser humano 10 minutos te presta atención y después nos distraemos. Entonces, para volver a llamar la atención, el orador tiene que buscar formas de cómo atraer. Y ahí están muchas veces los testimonios, los chistes, las anécdotas, para atraerte otra vez de nuevo la atención. ¿Ya? Entonces, es importante usar la técnica. Pero de todas maneras, tú puedes coger el micrófono, ¿no? Sacarlo de su pedestal y comenzar a caminar, que es una manera importante para desplazarse con el micrófono. Más adelante vamos a estar viendo cómo desplazarse, pero de todas maneras, cuando usas un micrófono, tienes que ponerlo lo más cerca a la boca, pero no directamente, sino, ejemplo, que la parte del micrófono, la parte superior del micrófono, pueda chocar a tu mentón, que está en la parte baja de la mandíbula, para que así, cuando tú hables, el aire va de frente, pero no golpea al micrófono. Pero cuando tú hablas con el micrófono directo, así a la boca, el aire que sale de la boca choca al micrófono y muchas veces se produce un golpe de aire que suena feo. Bien, entonces, de todas maneras, hay que saber bien cómo manejar el tema del desplazamiento si en caso usas el micrófono, o si no, bueno, tienes tu atril, tienes tu micrófono con su pedestal, y bueno, como hice aquí, 2
tiene que ser 2 dedos de distancia del micrófono a tu boca. 2 dedos. Y hablar fuerte de todas maneras. No te confíes que porque tienes un micrófono hablas bajito y ni se escucha. Y entonces el técnico de sonido muchas veces eleva más lo que es el sonido del micrófono y eso hace saturación. Y es por eso que muchas veces también hay ruidos molestosos. Bien, continuamos. Si existe una pizarra o pantalla, la ubicación será al lado izquierdo de esta, teniendo cuidado de no dar la espalda al público. Siempre es importante entender que no se debe dar la espalda al público. Siempre se debe hablar. Si tienes que usar el fondo donde estás tú, como por ejemplo hay una pantalla acrílica donde es reflejado un video o un PowerPoint, es necesario que tú estés en 3/4, en diagonal, y hablando siempre mirando al público, la cabeza gira y miras el PowerPoint que está ahí en la pantalla, ¿ya? Pero tu cuerpo tiene que estar en diagonal. No tiene que estar como que te vemos solamente así de perfil. No, tu cuerpo tiene que estar en diagonal. Solamente lo que gira es la cabeza. ¿Bien? 3. Esperar en silencio. Bueno, ya subiste al escenario. Obviamente si dicen, ahora con ustedes, el máximo representante de la oratoria, fulano de tal, aplausos. Entonces la gente se va a parar, te va a aplaudir, tú vas a subir, te vas a instalar en el atril, vas a dejar tu papel y tienes que estar en silencio. Y eso da a entender que el público también es algo ya intuitivo. El público va a dejar de aplaudir y como tú estás ahí parado, sonriente y en silencio, ellos se van a callar, se van a sentar y van a hacer un silencio. Dice, no debemos comenzar la intervención hasta que no se produzca el silencio absoluto. Una vez se produce, esperar entre 3 y 5 segundos para comenzar. Estos segundos nos servirán además para observar a nuestro público y tratar de detectar cuál es su actitud hacia nosotros. Bien. 4. Saludo. Consta de 2 partes. Identificación. En la primera parte del saludo se identifica a las personas presentes y se les nombra por su grado. Ese es el saludo protocolar. Cuando se dice señor director, después dice señor subdirector, y así muy buenos días. Si hay representantes de jerarquía, se va saludando uno por uno. ¿Bien? En la complementación se añade buenos días, depende de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si son muchas personas que asisten, haremos un solo saludo general. Claro, máximo 3 a 4. Si ya hay, no sé, 10 entidades o personas de jerarquía, bueno, se dice un saludo general en todo caso, ¿no? A continuación, es bueno añadir unas palabras de agrado o reconocimiento al público en general, ¿no? La clásica expresión que dice, es para mí un honor dirigirme a ustedes. ¿Ok? 5. Discurso. Para la elaboración del discurso debemos tener en cuenta lo siguiente. A. El tiempo asignado. No son recomendables los discursos largos. Claro, los discursos largos no son aconsejables, pero si tú vas a un seminario, muchas veces el conferencista de un seminario tiene 2 horas y te has dado cuenta que muchas veces tal vez suena aburrido, pero si el que está exponiendo tiene la técnica de la oratoria, lo va a hacer tal vez en periodos cortos, su tema largo que tiene que exponer. Para eso tal vez unos
30 minutos de exposición, después hace una práctica ahí de 10 minutos entre todos los participantes del seminario, después sigue hablando un poco más, después hace tal vez un debate o preguntas del público. El tema está que en hora y media, en 2 horas, hizo todo su discurso, pero de manera práctica, no solamente teórica. ¿Ya? Y es importante eso. B, el público al que va dirigido para adoptar un léxico que se adapte a su nivel cultural. Ejemplo, antes que tú vayas a hacer un discurso en algún lugar, tú tienes que saber quién te va a escuchar, quién es tu público, porque no es igual que tú hables a profesionales como a estudiantes, o a estudiantes como a jóvenes que no tienen estudios. Es diferente. ¿Bien? Ahora, ya son 4:40, ya creo que es hora para que vayan a otro curso, pero quiero que lean los ademanes. Miren, para terminar, los ademanes viene a ser la expresión sumado al movimiento de tus manos. O sea, cuando tú digas, ejemplo, no quiero, ¿ya? No solamente en la oratoria, la técnica es que tú lo digas emocionado con tus palabras, un no, sino también es importante que muevas tus manos. Hay personas que hablan y no mueven sus manos, están parados ahí y sus manos están en los bolsillos o solamente ahí alargados y no lo mueven. Eso se les llama, en estas cosas, se les llama, parece un poste, parados. Solamente hablan y su cuerpo inerte, sin emoción. Es importante que el cuerpo también esté emocionado. Entonces, cuando hablas y dices un no, entonces tu cuerpo también tiene que decir lo mismo. Para eso puedes utilizar, ejemplo, tus manos, sacas el dedo índice y mueves de un lado para otro, de izquierda a derecha, y dices no con tus manos. Bien, esos son los ademanes. Léanlo, por favor. Ahora, un tema van a grabarse en video, ¿ya? Duración, ya, a ver, 3 minutos, ¿está bien? ¿Sí? ¿Poquito? Ya, 3 minutos mínimos, ¿ya? Se graba de un tema libre, pero lo que yo quiero es que hagan su tema, se desplacen y además utilicen ademanes de los que están aquí, como también ademanes que ustedes puedan haber investigado, porque hay muchos ademanes. Estos son los principales, pero hay muchos ademanes. El tema está que toques un tema que tú domines, que en 3 minutos hagas un discurso y utilices la técnica de la oratoria, moviendo tus manos, expresando lo que tú dices con tu voz, con la palabra y con tu físico, con tus gestos, con tus manos. ¿Bien?